¿Qué pensaría quien nos esté escuchando ahora mismo si dijéramos que el relámpago que vemos caer durante una tormenta de verano, pues no nació realmente en esa nube oscura, sino que, fue detonado por una estrella que explotó hace millones de años en el otro extremo de la galaxia? Pues que es una imagen que rompe completamente los esquemas. Porque, a ver, solemos mirar al cielo y pensar que entendemos lo que pasa. Hace calor, hay humedad, las nubes chocan y salta una chispa. Y ya está, fin de la historia. Claro, la explicación fácil. Exacto, la del colegio. Pero cuando rascas un poco en la superficie de la física atmosférica, pues te das cuenta de que esa explicación del libro de texto se queda cortísima. Totalmente. Y por eso, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis a fondo. Hoy nos hemos propuesto una misión que de verdad me tiene fascinada. Vamos a destripar uno de los fenómenos más espectaculares y a la vez más cotidianos de la naturaleza: los rayos. Una pasada de tema, la verdad. Sí. Y para hacerlo, tenemos sobre la mesa dos fuentes que, no podrían ser más distintas. Por un lado, contamos con el documental Los secretos de los rayos, de la cadena de DW, que es pura vanguardia científica: astrofísica, geología, tecnología de punta. Ajá. Y por el otro lado, tenemos los textos del llamado Sistema Subirats. Que es, un poco para poner en contexto a quien nos escuche, un modelo alternativo bastante radical. La física tradicional se echaría las manos a la cabeza con muchas de sus premisas, porque básicamente propone que vivimos en un universo puramente eléctrico. Exacto. Y hay que aclarar que nuestro objetivo hoy no es tomar partido ni juzgar qué paradigma tiene razón. Nada de eso. Claro, se trata de hacer un ejercicio de síntesis. Resulta apasionante ver cómo dos fuentes que parten de lugares tan opuestos, pues coinciden en que los rayos no son simples destellos meteorológicos, son motores que conectan el cielo, la tierra y hasta nuestra propia biología. Vale, vamos a desgranar esto porque lo que hay detrás de un relámpago cambia por completo nuestra forma de ver el cielo. A ver, empecemos por los cimientos. Si miramos a través de la lente del documental de la DW, ¿qué está pasando exactamente ahí arriba, una fracción de segundo antes de que veamos la luz del relámpago? Pues la ciencia convencional establece que un rayo se forma cuando el campo eléctrico dentro de una nube de tormenta supera un umbral crítico. Hablamos de una burrada, ¿eh? Más de 1.000.000 de voltios por metro. Madre mía. Sí. Cuando se alcanza esa tensión tan extrema, el aire ordinario, que normalmente es un aislante perfecto, pues se desgarra a nivel molecular y ahí se transforma en plasma. Espera, rebobinemos un segundo aquí. Para los que no somos físicos, ¿qué significa exactamente eso de que el aire se desgarra y se vuelve plasma? A ver, imagina que los átomos del aire son como pequeños sistemas solares, ¿vale? Donde los electrones orbitan ahí pacíficamente. Al aplicar ese 1.000.000 de voltios, la fuerza eléctrica es tan bestial que arranca los electrones de sus órbitas. O sea, los expulsa. Eso es. El gas deja de ser un gas normal y se convierte en una sopa caótica de partículas con carga eléctrica libre. Eso es el plasma, que es el cuarto estado de la materia, y resulta que es un conductor perfecto de la electricidad. Vale, entiendo el concepto visualmente, pero, claro, las nubes son súper opacas. ¿Cómo saben los científicos qué pasa ahí dentro antes de que salga el fogonazo de luz? Pues ahí es donde entra la tecnología punta que menciona el documental de la DW. Utilizan el radiotelescopio LOFAR. Ajá. A diferencia de un telescopio óptico normal, que capta luz y obviamente no podría ver a través de una nube oscura, un radiotelescopio capta ondas de radio. Con esto, han podido mapear el interior de la tormenta en tiempo real. ¡Qué pasada! Sí, y han descubierto que el rayo nace de lo llaman, brote ascendente. Es un punto de inicio invisible que se dispara a la locura de 600.000 kilómetros por hora. ¡Ostras! Y a partir de ahí se forma lo que llaman un streamer, que es en plan una red de raíces eléctricas invisibles que van buscando el camino de menor resistencia hacia el suelo. Y aquí es justo donde entra lo que yo comentaba al principio del todo, lo de la estrella explotando. Porque según leí en las notas del documental, resulta que la fricción dentro de la nube muchas veces no es suficiente para llegar a ese famoso 1.000.000 de voltios, ¿no? Exactamente. Y ese es uno de los descubrimientos más, poéticos de la astrofísica reciente para mí. Han comprobado que las nubes a menudo no tienen esa energía interna para iniciar la primera chispa. Ya, y entonces, ¿de dónde sale? Pues lo que ocurre es que la Tierra está siendo bombardeada constantemente por rayos cósmicos. Son partículas de altísima energía.
protones que viajan casi a la velocidad de la luz y que son escupidos por supernovas a miles de años luz de distancia. Es que te vuela la cabeza. Total, cuando una de estas partículas atraviesa la nube de tormenta, ioniza el aire a su paso, crea un carril conductor perfecto, como una autopista. Esa partícula cósmica es, literalmente, el dedo que aprieta el gatillo del relámpago. Es flipante pensar que una tormenta en tu ciudad está conectada con una supernova en la otra punta de la galaxia. Pero claro, luego giramos el caleidoscopio y nos vamos al modelo de Subirats, a esos textos. Y resulta que el tablero de juego cambia por completo. Vaya que sí cambia. Según entiendo, para Subirats el aire no necesita desgarrarse para convertirse en plasma temporalmente. Él dice que el cielo ya es plasma, ¿verdad? Así es. En el sistema Subirats, toda nuestra atmósfera es, por defecto, un gas cargado. Un cielo de plasma continuo. O sea, el rayo no sería una anomalía o una ruptura repentina, sino simplemente la manifestación visual de un circuito eléctrico que ya existe. Un circuito cerrado. Exacto. Cerrado entre el cielo y la tierra. El autor atribuye esta descarga a la vibración de lo que él denomina filamentos etéreos. O sea, a ver si lo entiendo bien y para que nos quede claro. Si la ciencia de la DDB ve el rayo como, digamos, frotar un globo gigantesco y que salte una chispa por fricción y radiación espacial, Subirats lo describe más bien como si el cielo y la Tierra fueran los dos polos de una batería gigantesca que ya están conectados por un cable invisible. Es una analogía perfecta. Lo fascinante aquí es observar que ambas visiones reconocen el estado de plasma como algo clave. Pero la diferencia fundamental, y lo que hace este modelo tan controvertido, son las escalas. Claro, los números. Mientras la física estándar habla de 1.000.000 de voltios por metro, Subirats eleva la cifra a unos asombrosos 10 billones de voltios por rayo promedio. A ver, un momento, porque 10 billones de voltios suena a ciencia ficción pura y dura. Si de verdad hubiera esa cantidad masiva de energía circulando por encima de nuestras cabezas todo el rato, ¿cómo es posible que el planeta lo soporte sin que nos friemos al instante? Bueno, porque según este sistema no estamos hablando de la electricidad dinámica tradicional. No es la que fluye por los cables de tu casa y te da un calambre. Subirats utiliza un concepto diferente, la dielectricidad. Dielectricidad, vale. Sí, en estas teorías, la dielectricidad se refiere a un campo de tensión pura en el éter. Es una fuerza estacionaria que acumula presión, pero sin fluir necesariamente como una corriente. O sea, el planeta entero y su atmósfera actúan como un inmenso condensador que soporta esa tensión. Ya. Y leí, fíjate qué curioso, que esta carga masiva, esta dielectricidad, sería capaz de curvar la luz. Y claro, esto desafía totalmente la idea de que la luz viaja en línea recta que nos enseñan de pequeños. Claro, la óptica estándar te dice que la luz viaja recta salvo que pase por medios de distinta densidad, como el agua, o que la curve una gravedad masiva, como la de un agujero negro. Sí. Pero el sistema Subirats propone que este inmenso campo electromagnético altera el medio físico en sí. Altera el propio espacio atmosférico por el que viaja la luz, y al curvar el medio, la trayectoria de la luz se curva con él. Es que es darle la vuelta a todo. Pero bueno, aceptemos el plasmo y las descargas por un momento. Si ya tenemos ese rayo colosal surcando el cielo, la siguiente pregunta lógica que me surge es ¿por qué cae donde cae? Esa es una gran pregunta. Porque parece súper aleatorio. Y sin embargo, Subirats tiene su propio mapa, ¿no? Sí, él detalla cómo su sistema explica la ubicación de los rayos basándose en anomalías magnéticas. Su argumento es que las líneas del campo magnético de la Tierra no son un escudo uniforme y perfecto. Ya. Hay zonas donde ese campo se distorsiona o toca de manera anómala la corteza terrestre. Los rayos caerían justo ahí, donde esas anomalías facilitan la liberación de esa inmensa presión acumulada. Y se usa mucho el ejemplo del famoso relámpago del Catatumbo, en Venezuela, que para quien no lo sepa es una zona donde hay tormentas eléctricas casi 300 noches al año. Es una barbaridad. Una barbaridad, sí. Y en este modelo, el Catatumbo sería el ejemplo perfecto de una descarga masiva provocada porque esa anomalía magnética funciona como un embudo, toca la Tierra para liberar la carga acumulada durante el día. Es como una válvula de escape del planeta. Vale, esa sería la geografía eléctrica según Subirats. Pero si contrastamos esto con el enfoque de la DW sobre el impacto físico, la cosa se pone súper interesante.
Hablan del geólogo Matthew Pasek y de lo que pasa al tocar el suelo. Ah, sí, el tema de las fulguritas. Es espectacular. Sí, cuéntalo porque es precioso. Pues resulta que cuando un rayo impacta en la arena, el calor extremo que supera al de la superficie del Sol durante una fracción de segundo, funde la arena de cuarzo al instante. Ajá. Y al enfriarse, forma unos tubos de vidrio huecos que son réplicas exactas de las raíces del rayo bajo tierra. Esas son las fulguritas. Rayos fosilizados, básicamente. Exacto. Pero no es solo algo bonito de ver. Pasek descubrió que estas fulguritas son cruciales para la vida porque contienen fósforo soluble, Claro, el famoso fósforo. que es un elemento esencial para formar el ADN. El problema es que en la Tierra primitiva, todo el fósforo estaba atrapado en rocas, no se podía disolver en agua. El impacto del rayo, con su energía brutal, transforma ese fósforo para que la química prebiótica pueda usarlo. O sea, que liberó la chispa de la vida, literalmente. Incluso mencionan que los volcanes, con sus erupciones que generan hasta 2000 rayos por minuto, habrían participado en esta liberación química masiva en el pasado. Efectivamente, fueron fábricas de fósforo soluble. Pues aquí es donde la cosa se pone muy interesante para mí, haciendo la comparativa. A ver, si Subirats habla de que civilizaciones antiguas construían pirámides sobre corrientes de agua para estabilizar esta carga eléctrica de la Tierra y evitar cataclismos, Sí, y Abel W nos dice que los rayos impactando a la Tierra liberaron el fósforo necesario para crear la vida. ¿No están ambas fuentes sugiriendo, cada una a su manera, que la interacción eléctrica con la corteza terrestre es el verdadero motor de la habitabilidad de nuestro planeta? ostras, pues visto así es una síntesis brillante. Es que, a pesar de sus diferencias enormes, ambos te dicen que la electricidad interactuando con el suelo es lo que hace que este planeta funcione. Totalmente. Y bueno, si los rayos crearon las bases de la vida en el pasado, la siguiente pregunta es cómo nos afectan a gran escala hoy en día. Porque ambas fuentes escalan el fenómeno, pero en direcciones totalmente opuestas. Sí, una mira hacia la agricultura y la otra mira nada menos que hacia el sol. Vamos con la de la DW primero, lo de los fertilizantes. Vale. Pues el documental explica el ciclo natural del nitrógeno. Cada rayo que cae tiene tanta energía que rompe las moléculas de nitrógeno del aire y al llover crea unos 7 kilos de nitrato por rayo. Que es abono puro cayendo del cielo. Exacto. Estamos hablando de entre 5 y 6 millones de toneladas anuales a nivel global. Y aquí entra el trabajo del químico Greg Butler en Australia. Lo de los rayos embotellados, me encantó este concepto. Es que es buenísimo. Butler ha creado en su laboratorio un sistema de plasma para generar estos nitratos de forma sostenible en agua. Consigue un 4% de concentración. Y eso lo usa para regar. Sí, lo está probando directamente en viñedos. La idea es intentar reducir el uso de fertilizantes químicos en un 20%. Básicamente está imitando al rayo a nivel microscópico para alimentar las plantas. Es buscarle una aplicación súper práctica y ecológica. Pero claro, nos vamos a la otra fuente, al sistema Subirats, y pasamos del viñedo a la influencia tierra-sol, que esto es un cambio de paradigma radical. Radical es poco, porque la ciencia tradicional ve a la Tierra como un receptor pasivo del clima espacial, ¿no? Si el Sol tiene una tormenta, nosotros aguantamos el chaparrón. Claro. Pero Subirats invierte la lógica por completo. Según él, son las condiciones eléctricas de la Tierra las que causan efectos recíprocos en el Sol, Es que esto es muy fuerte. o sea, incluyendo las llamaradas solares. Para este modelo, la energía no viene de una bola de gas distante que nos calienta, sino de la vibración de un plano cargado. Todo está interconectado eléctricamente. Y de hecho leí que según él, esta es la razón por la que el Sol ahora se ve más blanco y deslumbrante, en lugar del amarillo que recordamos de hace años, por el cambio en la carga atmosférica terrestre. Sí, si conectamos esto con la perspectiva general, vemos dos formas extremas de aprovechamiento y flujo de energía. Por un lado, la DW doméstica la chispa para la agricultura, y por otro lado, Subirats te dice que la Tierra entera es ya un generador tan bestia que alimenta eventos a escala solar. Tela marinera. Bueno, hemos hablado de nubes, de volcanes, de viñedos, de estrellas, pero yo creo que la parte más sorprendente de esta exploración es lo que ocurre dentro de nuestros propios cuerpos, dentro de quienes nos escuchan ahora mismo. La parte biológica es, para mí, la mejor. Sí. Empecemos por lo del escudo protector que explica la DW, lo de la resonancia Schumann. Schumann es básicamente la frecuencia electromagnética que se crea entre la superficie de la Tierra y la ionosfera, gracias a los rayos constantes que caen en el mundo. Como un latido del planeta. Eso es, y vibra a unos 7,8 hercios. Pues bien,
El físico Colin Price demostró que el cerebro humano, cuando estamos relajados, opera en frecuencias idénticas, exactamente entre 7 y 8 hercios. ¡Qué barbaridad! O sea, estamos sintonizados con los relámpagos. Literalmente. Y es aún más impactante lo que descubrieron con células cardíacas de ratones. Las expusieron a este campo electromagnético de los rayos, a esa frecuencia, y mostraron un 40% menos de daño celular ante el estrés. Actuaba como un escudo. Sí, actuaba como un escudo protector. Parece que desde el zooplancton más microscópico hasta los tiburones o nosotros mismos, la biología entera ha evolucionado sincronizada con estas tormentas eléctricas. Es que es precioso. Pero claro, metemos el contrapunto biológico de Subirats y la cosa se vuelve un poco más oscura. Sí, él adviértale un peligro importante. Porque él dice que la carga eléctrica de la atmósfera, esa dielectricidad, está aumentando peligrosamente. Exacto. Y según su sistema, esta saturación energética está afectando directamente a la mente humana. Si nuestro cerebro funciona con corrientes eléctricas muy finas, un exceso de carga ambiental provoca confusión perceptiva y, según él, está disparando las tasas de psicosis. O sea, una sobrecarga en toda regla. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es una paradoja fascinante. Por un lado, el documental de la DW nos demuestra con datos que los campos electromagnéticos de los rayos son un escudo curativo, que sincroniza nuestro cerebro, protege el corazón. Ajá. Y por otro lado, el sistema Subirats nos advierte que el exceso de esta misma energía eléctrica es lo que nos está, entre comillas, volviendo locos. Es un resumen magistral de las dos posturas. Hemos revisado dos visiones muy distintas del universo. Sí. La ciencia documentada por la DW nos revela un mecanismo casi de relojería donde los rayos cósmicos, la fricción, el fósforo de las fulguritas y esas ondas de 7.8 hercios conforman toda la danza biológica de la vida. Claro. Y por su parte, el modelo de Subirats nos dibuja un cosmos donde la Tierra y el Sol dialogan eléctricamente, y donde esos voltajes masivos no solo moldean la luz que vemos, sino nuestra propia psique. Es que, a pesar de las marcadas diferencias en la física y la cosmología de ambas fuentes, coinciden en un punto que es irrefutable. No somos meros espectadores de las tormentas mirando por la ventana. Para nada. Somos un producto biológico y eléctrico directo de ellas. Y bueno, quiero despedir este análisis a fondo con una reflexión para que le dé una vuelta a quien nos esté escuchando. A ver. Si ambas perspectivas coinciden en que la vida y la mente humana están tan profundamente ligadas a las frecuencias eléctricas de nuestra atmósfera, y si, como sugieren algunos de estos textos, esa carga global o esa frecuencia está empezando a cambiar, estamos a las puertas de una alteración evolutiva, pero no impulsada por la genética o la selección natural de toda la vida, sino por un cambio en la mismísima batería invisible que nos rodea. Ostras, da que pensar, ¿eh? Pues sí, es algo para pensar la próxima vez que el cielo nocturno se ilumine de golpe. Muchísimas gracias por acompañarnos, mantened la curiosidad despierta y nos escuchamos en la próxima inmersión.